buenas tardes. Aquí estamos en wowmx.tv en su programa Ciberarte, que conduce Benjamín Bernal, su servidor. Esta tarde tenemos una sesión muy especial que a todos los teatreros de corazón les va a causar júbilo, les va a causar emoción, pero también les va a causar a algunos miedo, porque el autor del libro que estamos presentando, que aquí estamos presentando, es terriblemente divertido porque lo mismo nos narra su juventud, nos narra la Colonia del Valle, su inmersión en los posgrados, en la licenciatura y después en los posgrados, y su paso por Canal 11, por TV Azteca, por Canal 8, algunos que han desaparecido, el 8, ¿no? Pues el MBS Multivisión. Ajá. También, y Telemundo. Entonces todo esto es de una riqueza incomparable, porque platicarlo es volver a vivir sinceramente, no se los digo como frase hecha. Don Armando Cuspinera Ocampo, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por tu invitación. Muy agradecido. Don Armando Cuspinera Ocampo es hijo de Armando Cuspinera Maillard. 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 Es un poco difícil de pronunciar. Es francés. Maillard. Creí que se pronunciaba suavecito Maillard. Ah, no, Maillard. Maillard. Sí. Su mamá es Dora Ocampo Navarro, dulce y sabia, la llamas por ahí, sí, ¿verdad? Sí. Abogado, como yo, como Alejandro Ruiz Robles. Bueno, abogado de los peores, porque nunca me recibí. Ajá. Así es que yo siempre tuve una vocación muy bien definida y sabía lo que quería yo hacer. Pero entonces había que hacerle caso a los papás. Ajá. Así es que estudié 2 años, cuando mucho, de abogacía, y entonces pues soy de los peores, porque tenía mucha facilidad para el derecho, me gustaba mucho el derecho. La práctica es lo que no. Se ve a lo largo de la vida que tú tienes como uno de tus mejores amigos al señor Gertz Manero. Al doctor Alejandro Gertz Manero, sí tengo como ese. Que el derecho los unió de alguna manera, ¿no? Fíjate que fue la televisión. El doctor Gertz Manero era el secretario de Mauricio Magdaleno, subsecretario de Educación Pública. Ajá. Y Alejandro llega a Canal 11, que teníamos una dependencia del Politécnico y de la Secretaría de Educación Pública, desde luego, queriendo ser personal a cuadro. Y un tipo muy culto, muy preparado, con mucha simpatía personal. Así era entonces el doctor. Y yo me encargué de hacerlo personal de cuadro. Y de ahí surgió una amistad muy grande. Y él llevaba un programa de orientación política, y tenía invitados preferentemente del mundo de la política. Y fue así como nos hicimos amigos. Era ¿cómo se llama? Una amistad por con doble nexo. Por uno, la comunicación, y por el otro, el derecho. Así es. Voy a leer algunos datos rápido. Inicia con Nancy Cárdenas. Bueno, antes de que inicie con Nancy Cárdenas, me gustaría que platicaras tantito de tu nacimiento, de tu crecimiento en la Colonia del Valle, en el cine que había moderno. Sí, el cine moderno estaba en la calle de Providencia. Siempre que tengo oportunidad de hablar de estos asuntos,
de cómo era la vida antes de la televisión. Había una canción que decía, la televisión pronto llegará. Imagínate en los 40. La televisión pronto llegará. Así es. Yo te cantaré y tú me verás o algo por el estilo. En fin, el caso es que pues la televisión existía en las películas, sobre todo en las películas de las series de Flash Gordon, que eran en blanco y negro y que eran muy socorridas entre los niños de esa época. Eran personajes que aparecían en un marquito y que se comunicaban a distancia con otros, pero pues no teníamos ni la más remota idea de qué era eso de la televisión, y de hecho la primera que hubo en la Colonia del Valle, que era la típica colonia clase mediera, a donde los papás de los amigos, todos tenían alguna profesión, desde un herrero, la familia Gabelich, hasta un diplomático muy ameritado, los Garza, etcétera. Entonces es interesante platicarlo, porque ahora la gente se asombra de que los niños no estábamos en la casa cuando llegábamos de la escuela. Estábamos en la calle. ¿Más o menos de qué años estamos hablando? Los 40, desde luego, y principios de los 50. Sí, yo nací en 42, así es que pues en 52 yo tenía 10 años, pero pues más tardaba yo en llegar de la escuela que en salirme a la calle a patinar, a jugar avión o lo que fuera. La vida la hacíamos fuera de la casa, no había problemas de tráfico ni nada de eso. Cuando pasaba un camión era una cosa rara y parábamos de jugar, pasaba el camión y podíamos retomar el juego, porque no volvía a pasar otro. ¿Ustedes usar Gabriel Mancera como cancha de fútbol? Y así lo hacíamos. Sí, entonces inicia con Nancy Cárdenas, Canal 11, jefe de producción, Consejo Británico le da una beca para estudiar producción y dirección de televisión en Londres. La producción en Inglaterra y Estados Unidos y México descubre que la producción en Inglaterra, Estados Unidos y México son diferentes. Totalmente. Fíjate que en Inglaterra lo primero que te llama la atención, obviamente, la disciplina y el orden. Yo tenía que usar o los camiones o el famoso tube, que es el subterráneo, el metro. Y tenían unos cartoncitos pequeños a donde decían exactamente a qué hora pasaba el camión o a qué hora llegaba el tren, y esa era. Entonces, eran las 15:04, y es las 15:04. No eran las 15 ni eran las 15:30, no, las 15:04. Yo ya lo veía como un reto, después ya me acostumbré, pero decía, pero qué barbaridad, ¿cómo le hacen, caray? Y el trabajo en el estudio pues era igual. En primer lugar, ellos trabajan como no en el estudio, como no trabaja nadie. Nadie que yo haya conocido, y mira que vi cómo trabajaba la televisión francesa, hablo de los 60s, o la televisión norteamericana, que fundamentalmente lo que hacía era cine. Los programas de en vivo, pues eran los programas de la mañana, el del payaso, el mediodía, la cocina, en fin, pero los programas de la noche eran producidos en cine y con la técnica cinematográfica. Me llamó la atención mucho que dices que como no había videotape, tenían que filmar en 16 milímetros. Así es, los exteriores. Sí, porque imagínate, las cámaras eran muy grandes. Entonces, tú no podías disponer de una cámara para sacarla fuera. Esto fue cuando ya la televisión fue avanzando y se hicieron las primeras cámaras más pequeñas, cada vez más pequeñas, y sobre todo las ópticas similares o mejores a las de cine, porque al principio la óptica de televisión no te daba profundidad de campo, es decir, tú difícilmente podías ver lo que había detrás, ¿verdad? Poco a poco eso se fue arreglando y la profundidad de campo fue tan buena o mejor que la del cine, y entonces sí ya pueden fotografiarnos y ver qué hay atrás
perfecto, ya no ves las 525 rayas famosas que teníamos en América, porque en Europa eran 800 y tantas, era mejor calidad. En México 500. 525. 525. Y eso lo hizo la televisión comercial. Ajá. Porque mientras más rayas tuvieras, mejor se veía la imagen, pero menos canales tenías. Uh-huh. Bueno, para irnos tantito en orden, después recibe otra beca en Estados Unidos. Después se va a Canal 8. ¿Cómo qué? En Canal 8. En Canal 8 simplemente fui como productor. El primer director de Canal 8, un personaje del norte, como fueron la enorme mayoría, porque fue una inversión de norteños muy ricos, ¿no? Ahora, a ver si puedo recordar su nombre, porque ya no me es tan fácil recordar los nombres. Si me acuerdo ahora te lo digo. Él le da oportunidad a actor que fue dirigente sindical de los actores. ¿Lizaldi? No, tenía de la familia del Indio Fernández, hombre. Ajá. ¿Cómo se llamaba? Luego te acuerdas. Fernández, desde luego, pero no me acuerdo del nombre del primero. Jaime Fernández. Jaime Fernández le dio oportunidad a Jaime Fernández de que creara una productora de televisión con su hermano, el actor de cine Fernando Fernández, y el crooner. Era un gran cantante, ¿no?, que hizo cuanta película de arrabal se produjo durante los años 40 en el cine mexicano, hasta que, pues como yo lo digo en el libro, su vida imitó a sus películas, porque se hizo pedazos la cara en un accidente automovilístico, en fin, y entonces él quiso volverse director de televisión, trabajo para el cual pues no tenía facilidad alguna, porque él estaba hecho al cine. Y pues en primer lugar ver muchos monitores en un estudio y seleccionar las imágenes y demás y irlas editando al mismo tiempo, porque entonces sí había ya videotape, desde luego, pero procurábamos hacer el producto lo más terminado, lo más editado que se pudiera, porque nos ahorraba tiempo. Ahorita vamos hablando en grandes brincos, porque el libro está dividido en décadas. Empieza en 1940. 40, yo nací en 42. 40-50, 50-60, 60-70, etcétera, hasta llegar a la actualidad. Así es. Entonces, ahorita no hablamos de lo que voy a decir, sino al ratito. Muy bien. El 17 de noviembre de 70 se firmó el acta constitutiva de Protea. Ay, ¡qué bárbaro! Protea es algo bonito y qué lata. Era un sueño, Protea fue un sueño, porque unir a los productores de teatro en una especie de sindicato de productores que una especie, porque no era eso. ¿Te brotó el abogado ahí? Sí, claro. Y fue difícil porque al principio estaba generalizado el argumento de que no podían ser los contrincantes, digámoslo así, la competencia, estar unidos en una agrupación, porque pues no se llevaba. Yo era de la opinión contraria, porque tenía el ejemplo de la agrupación de productores en Nueva York, que es un éxito al día de hoy, a lo largo de los años. Y fue así que lo fundamos. Nos vamos a mensajes. Muy bien. Entonces, vamos a mensajes y rápido regresamos aquí a seguir platicando, que ya se nos va a ir la hora volando. WowMX.tv. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6.
el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche, entonces es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Bueno, Escenarios de mi vida es un librazo que lo mismo va a causar emociones gratas que emociones fuertes a quien lo lea. Bueno, ahora para ir viendo las fotografías que traje, vamos platicando tantito de lo que narras, de que cuando niño te llevaba tu papá a los teatros. Así es. Y entonces, ahí pasen por favor las fotografías que traje, poco a poco, para que nos vaya platicando un poquito de ellas. A ver. Las fotos de Manolo Fábregas, las fotos de Gertz Manero. Ahí está. Don Manolo. Manolo Fábregas. Un tipazo. Un tipazo. Un tipazo. A quien el Teatro de México, con quien el Teatro de México tiene una deuda enorme, impagable. Transformó los teatros de bolsillo y demás en obsoletos y comenzó a hacer el teatro en grande. A ver, otra. El doctor Gertz Manero, a quien debemos en Protea. Dice, sí, sigue viendo. Todavía no, él es un hombre hoy muy importante. Dicen que es el segundo hombre en importancia de este país después del presidente de la República. Entonces, pues está muy ocupado. ¿Otra? Pero nos ayudó mucho en Protea. Antonio Ara Oliva, claro, que creó el Teatro Arlequín, que junto con el Blanquita se volvió obligada visita de todo turista que venía de diferentes lugares de la República. Iban al Blanquita y a Enrique Alonso. Don Enrique Alonso, sí, un tipazo. Él con su teatro fantástico, pero no nada más es, el Teatro Familiar del Azteca también era producción de él. Sí. Otra. O don Pedro Infante, que se presentó en el Teatro Lírico cuando mi padre era copropietario del teatro, con la familia del que lo había adquirido antes de mi padre. Hicieron una temporada él y el señor. Doña Silvia Pinal, de quien volveremos a hablar. Doña Silvia Pinal, claro está. Ahí estoy yo, le estamos dando un diploma. Sí, ya te vi, claro. No reconozco a la señorita que está. Es una alumna de la escuela de Fela Fábregas. Y ahí está muy guapa y muy bien Silvia. Esto tendrá 10, 15 años. Sí, estaba muy bien. Es Ramiro Jiménez. El Pollo. Gran productor. Bueno, imagínate nada más. Gran actor. El grande Carlos Sancira. Que triunfó en Rusia. Sí. En Rusia. En español, desde luego. Con el Diario de un Loco. Qué bárbaro. Tuvo un éxito impresionante allá. Ahí estás con Morris Gilbert. Aquí le estamos entregando unas estatuillas por el premio del año pasado a Morris Gilbert, que conoces hace 1000 años. Yo lo conozco desde antes de que empezara a hacer teatro. Ajá. Sí. Muy entusiasta. Mira, don Agustín Lara. Otro hombre. Me acuerdo perfecto de sus temporadas en el Lírico, en los 40s, siendo yo un niño. Me acuerdo que te tendían un tapete rojo para que él no pisara la acera porque era don Agustín Lara.
Ah, mira nada más, mi queridísima Jackie. Ahí está con una estatuilla nuestra, Sí. de APT, Mira, y ahí no la acompañé ese día. Me hubiera gustado que te acompañarla. invitó a una comida para reconciliarte con Silvia Pinal. Así es. Ajá. Y se le agradezco muchísimo y se lo voy a agradecer toda la vida. El doctor Fumanchu, que también mencionas en tu Fumanchu, libro. claro. Estaba él en el Arbeu. Él trabajaba en el Arbeu cuando yo vi su espectáculo. Y que hacía un truco de aparecer volando por una parte del teatro y por otra Una cubeta desaparecía. le daba la vuelta al teatro Ajá. porque era en forma de herradura. Entonces le daban la vuelta y uno se creía que de la patada le había dado la vuelta al teatro, ¿no? Son las No. fotografías para dar la vuelta a tu vida Sí. en 30 minutos. No, Qué en bárbaro. 30 segundos. Qué bueno, qué bien. Qué bien. Pues ahora sí, tenemos que platicar de tu vida como productor. Sí. Que, bueno, pues, si quisieras platicar algo bonito de tu estancia en la televisión. Mira, de mi estancia en la televisión, en Canal 11, recuerdo que hacíamos lo que no se podía hacer en ningún otro lado, porque como bien decían los técnicos, que siempre son muy ocurrentes, ante las cámaras de Canal 11 podía hacerse el crimen perfecto porque nadie lo iba a ver. Ajá. Y entonces hacíamos cosas así. Por ejemplo, cuando hicimos un homenaje a Shakespeare por el 400 aniversario de su, creo que fue no me acuerdo si era el nacimiento o la muerte el nacimiento de la muerte, sí, no me acuerdo, pero fue una producción muy, muy importante que pude lograr con los mejores actores de Televisa. Trabajó, por ejemplo, en Hamlet, nada más y nada menos que la primera figura que entonces tenía la televisión mexicana, que era Televisa, punto. De Rodas, Lorenzo de Rodas, que hizo Hamlet. En Otelo lo hizo don Carlos Ancira. Él hizo, no Otelo, él hizo el Yago, claro, el que intriga. El Otelo, ay caray, qué pena, no me voy a acordar ahorita de Aragón. Lilia. No, el Otelo. El Otelo. La Desdémona la hizo Rodríguez, Alicia. Pero Aragón, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. En fin, qué pena. Ya con 80 años encima, luego me cuesta mucho trabajo recordar los nombres. Pero eso me valió que me diera la beca el British Council. Qué bárbaro. Digo yo que preocupado porque le llamamos no año de Shakespeare, sino año ¿cómo le llamamos? ¿Cómo le puso este señor? En lugar de William Shakespeare le puso Guillermo Shakespeare. Y yo le decía, oye, nadie le dice William a Tell, a Guillermo Tell, le decimos Guillermo Tell, es el uso y costumbre. Wilhelm. Sí, pero ¿por qué si le llamáramos Wilhelm, no sería correcto? No hubo manera de convencerlo. Le llamamos Guillermo Shakespeare, en fin. Pero fue muy interesante con la participación de directores como Gurrola. ¿Quién más dirigió aparte de Gurrola? Tú conociste al Gurrola joven. Al Gurrola joven, Gurrola chamaco. cuando hacía en la casa del escultor Béjar, de los Bajiscopios, que vivía en una casa muy bonita cerca de Televisa, de aquí, San Ángel, en un pequeño teatro griego con su escalinata y toda esa cosa y sus asientos que formaban parte de la misma escalinata, hizo Despertar de Primavera de Wedekind, en fin, hacían cosas que nadie hacía. Maravillosa época, sí, maravillosa época. Ibáñez, que hizo una obra, no necesitaba hacer más, que fue la de en el libro está. Sí, en el libro, ahí está. En el libro sí lo van a pero encontrar. Sí, tenía mejor memoria cuando hice todo eso.
Ay, por Dios, la hizo años en México, se fue a Francia al Festival de Nancy, y mejor me acuerdo del Festival de Nancy que el título de la obra, y es Valle Inclán. Estuvo años en el teatro. Ahora no me puedo acordar. Qué barbaridad. Es una vergüenza. En fin, sí me tocó una generación fantástica de directores, fantástica. Me acuerdo que hizo a principios de los 60 un festival de cine, concurso de cine, el STIC, el Sindicato de los Cinematografistas, y ahí hicieron películas fantásticas. La de Gurrola, que se llama Tajimara, es maravillosa. Hay que volverlas a ver. Son magníficas. En fin. Qué bárbaro. Este paseo por la historia de la escena mexicana es fascinante, porque el libro no nada más habla de televisión, que habla mucho y profundamente, sino que habla mucho de la escena mexicana también. Claro. Y por supuesto que habla de la vida y los problemas de los productores. ¿Ustedes tenían alguna idea de la bola de problemas que les iba a dar Protea al fundarla? No, al contrario. Al principio Protea, que Manolo Fábregas la presidía, los periodos en Protea de las mesas directivas eran de 2 años, pero ¿quién iba a quitar a Manolo Fábregas? Absolutamente nadie. Entonces, desde los 70s hasta casi finales de los 80s, Manolo fue siempre el presidente de la agrupación. Igualito que Alejandro Gertz Manero fue siempre el abogado gratuito de la agrupación. Él era el secretario. Y el secretario... ¿Qué otros productores había? Mira, éramos 11. Giacomo Baravino. Giacomo Baravino, el del cine, el de las reseñas de cine, el promotor de toda esa idea, que era un gran promotor. Perdón que los cite así, pero soy Morris. Morris no era. Morris entró después. Entró mucho después. Ajá. Sí, Morris es mucho más joven que yo. Y yo tenía 28 años cuando fundamos Protea, imagínate. Morris debe haber tenido 15, no sé, era muy chiquito. Estaba Manolo, Salvador Varela, estaba Rafa López Miernao, estaba Robert W. Lerner, el hermano de Alan J. Lerner, de Mi Bella Dama y toda esta cosa, norteamericano de nacionalidad, pero que es radicado en México. Estaba Lou Riley, el esposo de Dolores del Río, estaba Luis G. Basurto, estaba mencioné a Varela, sí. ¿Quién me falta? Éramos 11, era un grupo muy chiquito. Y pues de gente muy prestigiada. Fue un éxito de Giacomo, que como gran promotor que siempre fue, en paz descanse, logró reunir a estas personalidades, a grandes personalidades, y me acuerdo que nos reuníamos en mi oficina de Canal 11, Alejandro Gertz, Giacomo y yo, que yo nada más ponía la oficina porque pues, estos dos lumbreras, uno del derecho y el otro de la promoción artística, pues yo no hacía otra cosa más que aprender o derecho o promoción de la idea, ¿no? Y esos años, casi 20, que Manolo presidió y que Alejandro fue nuestro secretario inamovibles, fueron maravillosos. Desafortunadamente vino un problema con Manolo y por eso ya nos reelegimos a finales de los 80s. Ahí cambió. Después hubo un problema muy serio con el pobre de Varela, que siempre fue... No fue de dinero con Manolo Fábregas, ¿no? No. ¿En el libro está? En el libro está también, el de Salvador. Y por último tuvimos el problema, ya no a finales de los 80s, sino a principios de los 90s, con la administración que presidió, la segunda administración, porque la primera administración que presidió Silvia fue 90-91. La anterior fue Fernando de Prado. La anterior había sido Fernando de Prado, pero el presidente era Varela. Ah. Sí, en los 80s. El presidente era Varela y el vicepresidente No, era... el tesorero. Tesorero. Era tesorero
él. Y ya cuando viene Silvia y la elegimos, 90-91, Silvia es presidenta, yo soy vicepresidente, Aroliva era segundo vicepresidente y Alejandro Gers era nuestro secretario general porque pues, era nuestro abogado además. En fin, hay una reelección de Silvia que se reelige para el periodo de 92-93, porque 90-91 fuimos nosotros, 92-93 fue Silvia y su vicepresidenta, hasta donde yo me acuerdo, creo que fue Angélica Ortiz. Morris Gilbert pasó a ocupar el puesto de secretario que siempre ocupaba Gers Manero y, en fin. Otro nombre que me suena de frecuente es Tina Galindo. Pero Tina ni fue fundadora, Claro. ni fue funcionaria, para suerte de ella. Ajá. Sí, no le tocó. No, Afortunadamente, no. Nada más la menciono. No, porque- ella, Tina, cuando protea, pues desaparece. Tina sí tiene alguna función en el nuevo organismo que ellos forman. No recuerdo el nombre porque incluso ya está desapareció, ya la cartelera, al menos la de los periódicos, ya no se publica. La señalaron el otro día, no me acuerdo quién, en un programa, la señalaron de que es una asociación que no hace nada. Pues ahora sí yo no sé, Ajá. porque yo en el 2000 me retiré después de 2 atentados contra mi vida. Ajá. Esa es otra parte interesantísima que vamos a platicar. Pues vámonos a corte, vámonos a mensajes y regresamos a hablar de eso, de los atentados en su contra, el coche destruido. Sí, es terrible, fue espantoso y además muy inesperado. Entonces, regresando de mensajes, vamos a concluir el programa. Ya se nos fue una hora volando. Ay, este tema del WowMX.tv. Son Sí. unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante muy famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que pues anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la Conchita y está la casa llamada Casa de la Malinche. Entonces, es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Sí. WowMX.tv. Bueno, pues todo esto de lo que estamos platicando aquí en WowMX.tv, en el programa Ciberarte de Benjamín Bernal, lo va a encontrar en este libro, Escenarios de mi vida, de Armando Cuspinera Ocampo. Que solo venden en Amazon, es importante. Es No lo importante. busquen en librería, búsquenlo en Amazon, que venden de todo. Amazon. Si quieren trastes, ropa, libros, lo que... Amazon. Entonces, quedamos en que nos ibas a platicar de de cuando fuiste víctima de intentos de secuestro y de un coche destruido. Fíjate lo que pasa con el medio artístico. Curiosamente, digo curiosamente porque no te lo esperarías tampoco, el medio artístico reúne y pasa por todas las clases sociales, ocupaciones, etcétera, y puedes sentarte junto al presidente de la República, digo, estoy exagerando, pero porque eso no se va a dar así artificialmente a
en la práctica. Pero sí te puedes sentar con alguna personalidad política, artística de otro país, que están viendo la función que tú estás viendo, y o el jefe de Interpol, o el narco número 1, y tú estabas codo con codo con él y su mujer, o yo qué sé. La verdad es que eso lo aprendes en la práctica, y listo, ay caray. Y sobre todo yo tenía de socia en algunos negocios, desgraciadamente no en el Blanquita, con Margosú, por ejemplo. Por el Blanquita desfilaba el país entero, vamos, todos iban a verlo, porque no estaba el auditorio en funciones de ese tipo, y pues ahí se presentaba Vicente Fernández, Ocelia Cruz, en fin. Entonces vas entrando en contacto con ese mundo de horror, que no te lo esperas. Bueno, el caso es que a mí el problema de Protea, el fuerte, esa reelección que no era de forma alguna legal, porque además incluso para 1995 ya estaba totalmente juzgado por la propia Suprema Corte de Justicia y perdido el asunto. Es decir, no solamente porque la reelección estaba prohibida, además por sugerencia de la propia Silvia. Ella propuso eso en la asamblea cuando tuvimos el problema precisamente con el esposo de Nati Mistral, con Fernando de Prado y Colón de Carvajal, sino porque no hubo quórum. Y esto lo podíamos aseverar porque con la misma escritura, el mismo documento que levanta el notario Latapifox, en esa época ya fallecido, pues él decía cuántos socios son, y ahí decías, pues, no hubo quórum. Así es que no se necesitaba ir más. Bueno, en fin, el caso es que ella dice que se va a retirar, incluso en el libro hago referencia al periódico Reforma y a un artículo específico, es la única fotografía que tengo, de un artículo que firma Katia D'Artigues en ese momento, en 1994, si no me equivoco, porque no venía la fecha del periódico, pero pues es muy fácil enterarse de qué fecha es, y aparte porque hay una cronología que termina con ese año, así es que no fue más. Y en 95 pues se pierde el asunto, pero ahí ella misma dice, Silvia, que se va a retirar, que ya se va de Protea y arréglenselas como puedan o algo por el estilo, con la simpatía que tiene Silvia, y pero pues no lo hizo. El caso es que siguieron. Y el primer atentado contra mi vida yo lo recibo cuando residía yo en Cuernavaca. Incluso al día de hoy, la persona a la que se lo vendí, que es una gran estrella de la televisión y del teatro, sigue trabajando el muchacho al que desgraciadamente le dieron cachazos en las dos sienes, los tipos que llegaron por mí. Sí, esto es muy grave, esto no es cualquier cosa, es gravísimo. Y él levantó un acta en ese momento, en 1995, septiembre, si no me acuerdo mal, y estremece leer lo que él cuenta y cómo llegaron 3 personas y le abrieron la cabeza de los dos en las sienes, en fin, y afortunadamente para ella, porque es un muchacho excelente, con una familia muy linda, gente muy decente, sigue trabajando para esta actriz, muy cercana a las 2 hermanas Galindo. Así es que pues, ni siquiera puedo decir mentiras, porque inmediatamente me dicen eso no es cierto. Decir mentiras es de las cosas más difíciles que hay, porque tienes que tener una memoria que yo ya sencillamente no tengo. Bueno, en fin, a mí no me pudieron encontrar en la casa, porque por una casualidad que no te voy a platicar, porque entonces no vamos a terminar, y además ni me la van a creer, tuve que salir de la casa muy temprano y venir a México a una diligencia. Y cuando llegaron ellos, que llegaron también temprano, a las
8:20, no qué sé yo ya no estaba. Bueno, pero el segundo atentado fue peor. Este que te digo que fue Cuernavaca fue en el 95. El que te voy a contar sucedió en el 98. En ese momento, el doctor Gertz Manero era jefe de la policía de la Ciudad de México. Y pues ni eso respetaron, porque pérdida total en el periférico. Lo platico en el libro todo eso. En fin, y lo más grave. Me dice el doctor Gertz que ahí ellos tenían una vigilancia especial, en fin, estas cosas de la policía, ¿no? Y que iban a saber muy pronto de eso. Pues lo tuve que acelerar todo, porque a los 2 días yo estaba trabajando entonces para Multivisión. Me habla el doctor a Multivisión de los señores Vargas y me dice que sí, que fue un atentado en el periférico. ¿Y de qué te hizo cambiar de opinión? Porque primero decía que no era posible, que tal. Y me dijo, acaban de recibir en mi casa, en su casa particular, una amenaza de muerte, que me iba a pasar lo que me había pasado a mí, si no retiraba las famosas denuncias. De eso no se puede sacar nada, porque imagínate, si el jefe de la policía de la ciudad no pudo aclarar nada, como no han aclarado el intento de asesinato a Ciro Gómez Leiva, como no han aclarado muchas cuestiones que no sabemos cómo son. Y entonces, le tenía cierto miedo el Gertz Manero, ¿no? No digo, bueno, la gente de la policía le tenía miedo a él, a ese grupo. Sí, pues seguramente, porque yo no supe nada, a mí nunca me informaron de nada, y obviamente el doctor Gertz había quedado de que no, pero no, es que no se puede investigar. Yo les decía, pues esto debe de venir de alguien que vive en Cuernavaca o está en Cuernavaca, porque tiene 777, las cosas el estas, código telefónico, lo que consiguen los policías, ¿no? Porque tú, si lo pides, no te lo dan. En fin, el 77. Y me dijo, no, hombre, la señal puede subir, bajar, y no sabes ni de dónde llegó. Así es que nunca supimos quién había sido, jamás. Bueno, como me dijo algún ministerio público, pero usted tiene sus sospechas. Pues sí, puedo tener muchas sospechas. Le dije, pero ¿y yo no puedo acusar a nadie? De hecho, lo que se pudo comprobar del faltante lo negó la mesa directiva 1 año. Y lo dice el periódico, ¿sí lo checaste? 1 año. 1 año negaron eso. ¿Por qué lo tuvieron que aceptar? Porque se hizo una auditoría. Yo gané un punto en una asamblea. Era presidente de debates Sergio Corona. Y Sergio me concedió la palabra. Y ahí les dije todo lo que había sucedido. Y la asamblea me autorizó esa auditoría. Y por eso nos enteramos que había un faltante de esa magnitud, que es enorme. Como verán, este libro sería una serie policíaca y de producción y de teatro y de televisión, y policíaca, claro, detectivesca, para Netflix. Ojo, Netflix, aquí hay una serie que va a reproducir la vida de Armando Cuspinera Ocampo. Como en Netflix, yo espero que algún día esté mi novela que se llama Logia Flor de Lis, porque es una serie de aventuras que ahí va a estar muy interesante la narración, la narrativa. Yo quería hablar también, pero ya no alcanza el tiempo, para el estreno del Granero, en que estaba Héctor Bonilla, Mauricio Herrera. Esa es una producción que hicimos juntos, el doctor Gertz Manero y yo, que son los cuentos de Karel Čapek, que dirigieron entre ellos. Y le pusimos, ¿quieres que te lo cuente otra vez? Y, por ejemplo, Lázaro, lo encontramos
en el momento en el que llega a su casa, después de que el Señor lo ha regresado a la vida. Pues creemos que le hizo un favor, pero resulta que Lázaro se ha vuelto un hipocondriaco, porque está con que cierren esa ventana que me va a dar algo, y se está cuidando mucho porque va a tener que volver a pasar por la muerte. Y dice, oye, qué fastidiada me pusieron. y esos son los cuentos, y estaba un grupo maravilloso. Héctor Bonilla, Mauricio Herrera, su esposa que era entonces Julieta Bracho, estaba Nacho Méndez en la música, él hizo la música, el gordo, tú que tienes ahí tu acordeón, López Rojas, Álvaro Carcaño, que estaba maravilloso. También quería hablar de Ecus, porque fue la obra fundadora del Vizcaínas, del Teatro de las Vizcaínas, que fue propiedad de don Armando Cuspinera. Yo lo construí, ahí estaba baldío, era un terreno que se usaba como estacionamiento. Mi papá era dueño del Apolo, que era de rompo y rasga. Ahí nunca fui, nunca me llevó porque pues no era apto para un niño de pantalones cortos. A mí me llevaba lírico. Pero lo tiró y nunca construyeron nada. Iban a construir un teatro y no lo hicieron. Y resulta que me tocó a mí desarrollarlo. Dije, oye, pues si me vas a dejar algo, déjame eso, porque yo lo transformo en un teatro a como dé lugar. El 27 de abril de 1977 se inaugura con Ecus, el Teatro de las Vizcaínas, con don Ignacio López Tarso. Así es, y fíjate, Nacho acababa de regresar de encabezar en España el reparto de una obra de el autor que te dije, que no me acordé de su obra, en fin, Tirano Banderas, de autor español, sí. Póngale el nombre. ¿Cómo se me puede olvidar? Ya. Venía de hacer Tirano Banderas en España, en gira además por varios lugares, con que tuvo un éxito bárbaro. Y además pudimos reponer más o menos el reparto que originalmente estrenó la obra en el teatro de Manolo Fábregas, en el que lleva su nombre, el Manolo Fábregas. Bueno, pues todo esto lo van a poder encontrar, y más datos, y más fechas, y más anécdotas, los va a encontrar en este libro que puede usted comprar en Amazon. En Amazon, que es un serviciazo, ¿no? Porque bárbaro, que lo entregan en 2 días. En la casa, sí, y en tu casa ahí llega. Y en tu casa. Entonces, no me queda más que agradecer mucho tu presencia. No, yo soy el agradecido. Porque hemos tenido una charla divina, que me hacía mucha ilusión tener este libro desde que tú publicabas en Facebook avances, y otro avance, y otro avance. Y yo decía, eso tiene que ser un libro. Sí, tú me lo preguntaste. Ajá. Sí. No, el agradecido soy yo. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a Armando Cuspinera Ocampo por haber venido, por haberme regalado una hora de su vida que se agradece sobremanera. Encantado, de verdad. Gracias, y nos vemos aquí dentro de 7 días. Gracias, producción.